En esas circunstancias, un grupo de campesinos, que ya también ustedes lo saben, sino que estoy haciendo el marco contextual, un grupo de campesinos de Chota, la comunidad de Cuyumalca, se organizó, dirigidos por su teniente gobernador, el señor Régulo Oblitas, y organizaron las llamadas rondas nocturnas para hacer frente a ese flagelo. Y en efecto, la población se organizó y todas las noches, seleccionados por grupos, empezaron a hacer las rondas preventivas en la noche. Y fíjense que después de una gran evolución, después de un gran trabajo, esas rondas campesinas se legitimaron sencillamente porque lograron vencer a la delincuencia. Así, literalmente lograron vencer a la delincuencia. Y fíjense que la ronda campesina fue muy incomprendida. También las circunstancias políticas, económicas y sociales se prestaban para ello, porque en ese tiempo surgió el terrorismo que todos conocemos. Y entonces a cualquier organización social que podía anteponerse o cuestionar a una autoridad, lo vinculaban al terrorismo y normalmente lo metían preso. Y esos eran los grandes problemas. Los ronderos de su momento tuvieron que enfrentar grandes dificultades e inclusive se cuenta con varios mártires de las rondas campesinas. Pero ¿cuál es la conclusión? Que vencieron a la delincuencia inicialmente en Cajamarca y luego en otras regiones del país. Y ahora podemos decir que prácticamente en todas las regiones del país hay rondas campesinas, no con los resultados que se logró en Cajamarca, pero sí con un auspicioso trabajo. Muy bien. En ese momento crítico en el que atravesaba la población cajamarquina, surgió esas organizaciones sociales, esas organizaciones del campo, y pudieron derrotar a la delincuencia. Muy bien, en este momento nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo grandes esfuerzos. Acá no podemos decir tal institución, tal autoridad es culpable, pero creemos que en todos estos proyectos, en todos estos planes de lucha contra la delincuencia, lamentablemente no se ha podido o no se ha sabido convocar a la ciudadanía. No se ha sabido convocar a la sociedad, y ese es el gran problema. Si en Chota, en ese momento que les hablo, ponían 50, 100 policías, ¿qué iba a pasar? No iba a pasar nada. Pero la sociedad, la comunidad organizada venció a la delincuencia. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que tú, quién mejor que yo puede luchar por la defensa de sus derechos, por la defensa de sus bienes? Nadie lo va a hacer mejor que nosotros mismos. Por eso que en derecho penal, por ejemplo, existe un principio que se llama de la autopuesta en peligro. ¿Qué significa? Que si tú, titular del bien, titular del patrimonio, lo pones voluntariamente en peligro, no esperes que otro te defienda. Y en esos casos no hay responsabilidad penal. Entonces igual, si nosotros no nos defendemos, si nosotros mismos ponemos en riesgo nuestros bienes jurídicos, nuestros derechos o nuestro patrimonio, no esperemos que otro lo defienda. Entonces, en cualquier plan o proyecto de lucha frontal contra la delincuencia, tenemos que involucrar necesariamente a los interesados, es decir, a la comunidad, a la población. Lo ha dicho muy bien el pastor y solamente estamos reiterando esa idea. Porque tenemos ahí esa experiencia de la ronda campesina. La ronda campesina, sin que el Estado invierta un centavo en la ronda, y más bien siendo objeto de persecución por el Estado, se impuso a la delincuencia. Bandas organizadas que existían. ¿Por qué? Porque si todos nos involucramos en algo,
si todos nos involucramos en la lucha contra la delincuencia, no va a haber dónde se esconde el delincuente. Por eso es que cuando la Ronda Campesina realiza una investigación, lo descubre de inmediato y lo sanciona de inmediato. ¿Por qué? Porque 1000 ojos, 10.000 oídos están dándote la información. En cambio, si nosotros esperamos que el juez, que el fiscal, que la policía sea el que descubra al delincuente, lamentablemente ese pobre juez, ese pobre fiscal, ese pobre policía no encuentra la información como para poder determinar la responsabilidad del imputado y sobre todo para averiguar, para esclarecer el hecho. Y ese es un gran problema. Y ustedes saben que en derecho existe un principio que se llama el indubio pro reo y la presunción de inocencia. ¿Qué significa eso? Que si existen pruebas incriminatorias del imputado, pero existen otros elementos que más o menos lo favorecen, generan una situación de incertidumbre, una situación de duda. Y ante esa duda, se tiene que absolver, se tiene que liberar al imputado. Así lo dice la ley, así está organizada la sociedad, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y ese es un problema, porque con las escasas técnicas, con los escasos recursos que tenemos para investigar, no logramos descubrir adecuadamente el delito. Y normalmente nos quedamos en ese nivel de incertidumbre, ¿será o no será? Y en ese nivel de incertidumbre tenemos que soltar al delincuente, tenemos que resolver a su favor. Y eso es lo que no entiende la comunidad. Pero ¿qué sucede? En el caso de las rondas campesinas, como están todos involucrados, todos aportan a la investigación, todos traen las pruebas y se resuelve el caso de inmediato. Y por eso que la ronda campesina ha logrado una eficiencia del 99% en la administración de justicia. Muy bien, si eso es así, ¿por qué no podemos aprovechar esa experiencia de la ronda campesina en las ciudades, generando una ronda urbana? Se ha criticado y ha habido proyectos que se han presentado en el Congreso de la República para legislar sobre la ronda urbana. Pero ¿qué ha pasado? Se ha dicho, ¿es cierto que existe fundamento para la existencia de la ronda campesina? Sí, claro, pero para la ronda urbana no. ¿Por qué? Porque el fundamento de la ronda campesina es precisamente que en las zonas alejadas, en el campo, no está presente el Estado, no está presente la autoridad. Y como no está presente la autoridad, legitimamos a la comunidad organizada en su ronda campesina para que prevenga el delito, para que descubra al responsable, pero solo ante la ausencia de la autoridad, ante la ausencia del Estado. Muy bien, eso para la ronda campesina se dice, pero para la ronda urbana no, porque en la ciudad, en la gran ciudad, en la capital, está todas las autoridades. Está el juez, el fiscal, la policía, serenazgo, etc. Y en consecuencia no habría espacio para la ronda urbana, así se ha razonado, y por eso se han rechazado los proyectos que se han presentado para legislar sobre la ronda urbana. Ese es un punto. Y otro punto que se ha dicho, en el campo, allí en los lugares alejados, en las comunidades, existe un criterio cultural distinto al nuestro, distinto al de las ciudades, y por eso se habla de un fundamento intercultural. Allá esa comunidad que resuelva conforme a sus usos, costumbres, prácticas ancestrales, derecho consuetudinario, etc. Pero acá no, acá estamos en la ciudad y en consecuencia acá funciona la autoridad oficial, la justicia ordinaria. Pero
Eso creemos que es un error. ¿Por qué? Porque no estamos interpretando debidamente la realidad nacional. Porque en principio, la ronda campesina funciona no solo porque tiene usos, costumbres distintos, sino ante la ausencia de la autoridad. Es decir, que cumple finalidades político-criminales. Es decir, que cumple funciones de autoridad jurisdiccional, y por eso se reconoce la jurisdicción especial de las comunidades y rondas campesinas. Existe por eso. Como no tenemos autoridad para que te resuelva los problemas, te legitimo a ti, comunidad, para que tú los resuelvas. Muy bien. En las ciudades existe el mismo fundamento. ¿Por qué? Porque en primer lugar sabemos que en las grandes periferias de las grandes ciudades y especialmente de Lima metropolitana existen lugares tan cercanos pero tan alejados de la autoridad, donde la autoridad y el Estado está ausente. Así de simple. El mismo fundamento que existió para legitimar la ronda campesina está en la ciudad, porque en esas grandes circunscripciones, en esas grandes periferias, no está el Estado, no está la autoridad, en primer lugar. En segundo lugar, se habla, y habrán escuchado ustedes, de la nueva ruralidad como categoría social jurídica. ¿En qué consiste esta nueva ruralidad? En que por las migraciones obligadas, el campo se ha trasladado y constituye cinturones periféricos en todas las ciudades. Y ese campo, con toda su tradición, con todos sus usos y costumbres, se ha trasladado a la ciudad. Y por eso tenemos una nueva ruralidad dentro de las ciudades, con sus usos y costumbres, pero sobre todo con sus necesidades de protección y de seguridad. Y que el Estado, lamentablemente, no tiene mucho interés en protegerlas. Entonces, como se puede ver, la misma razón que existió y existe para legitimar las rondas campesinas en su momento, y que se legisló y se dio la ley de rondas campesinas, y que ahora han servido para llevar la paz al campo, tanto así que, por ejemplo, en Cajamarca y en muchas regiones, la policía, el fiscal no se acerca al campo, y no hay problemas en el campo. No hay problemas en el campo. Yo soy de Hualgayoc, de la provincia de Cajamarca, y recuerdo, pues antes el ganado había que meterlo a la casa para que no lo roben. Ahora el ganado se queda en el pasto y no se pierde ni una soga. ¿Por qué? Porque no hay donde lo escondan. Toda la comunidad está involucrada en su ronda, y cualquier dato que, incluso todo, uy, ¿a dónde llevas este ganado? Este no es tuyo. No se puede robar. Entonces, miren, si involucramos a la comunidad, a la sociedad, al vecindario, al barrio, en un plan de seguridad ciudadana, y yo les aseguro que al igual que la ronda campesina llevó la paz al campo, la ronda urbana puede contribuir enormemente para llevar la paz, la pacificación, y para vencer a la delincuencia en las ciudades, en las zonas urbanas. Tenemos que reflexionar al respecto. Deben saber ustedes que en distintos lugares, por ejemplo, Moyobamba, Tarapoto, Cajamarca, Jaén, Cutero, Chota, etc., existen rondas urbanas. Acá en Lima existen rondas urbanas, pero todavía no están articuladas. ¿Por qué? Porque la ronda campesina tiene su ley, y luego vamos a ver qué competencia le asigna la ley a las rondas campesinas. Muy bien, pero respecto a las rondas urbanas, solo tenemos el artículo 85 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que habla: el alcalde presidirá el comité o el sistema de seguridad ciudadana de su distrito o de su provincia.
en coordinación y con la participación de la policía, de las rondas urbanas y de Serenazgo, en síntesis. Entonces, mire, la Ley Orgánica de Municipalidades es la única norma que habla de rondas urbanas. Pero claro, no tenemos un desarrollo, no hay detalles del funcionamiento de las rondas urbanas, y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque ciertamente tiene que especificarse, en primer lugar, el funcionamiento de las rondas, la articulación con las demás entidades y sobre todo la coordinación con las autoridades. Eso tiene que estar en la ley así como está para las rondas campesinas. Lamentablemente eso no está, es una tarea pendiente. Fíjense en las rondas campesinas lo que se ha logrado, y es muy importante que lo sepamos porque a veces no tenemos la idea completa ni siquiera en las dirigencias ronderas. Hace poco, yo soy director del Centro de Asuntos Interculturales del Ministerio Público desde el 2013, y bueno, con una pequeña vacaciones de un año, el 2015-2016, y luego otra vez estamos ahí, y hemos participado a nivel nacional en la capacitación y en la organización de las rondas campesinas. Pero el 1 y 2 de marzo del presente año hemos llevado a cabo el primer encuentro de rondas urbanas, de rondas campesinas y urbanas en Lima metropolitana, específicamente en el campo de Marte La Concha Acústica y el campo de Marte Jesús María. ¿Y cuál ha sido el resultado de ese trabajo? Lo que les estoy diciendo, que necesitamos legislar sobre las rondas urbanas y descartar el fundamento que ha tenido el Congreso para rechazar diversos proyectos referidos a la legislación de rondas urbanas, asumiendo que el fundamento de las rondas campesinas no se da para las rondas urbanas. Pero como les estoy diciendo, esa es una lectura inadecuada de la realidad, porque ciertamente los mismos fundamentos que existieron y existen para las rondas campesinas están presentes para las rondas urbanas, solo que hay que desarrollarlos. Y justamente se nombró en ese evento una comisión para elaborar un anteproyecto de ley de las rondas urbanas. Y justamente la última semana de mayo, al primero, creo que 30 de mayo, 1 de junio, por ahí, se realiza el segundo encuentro de rondas campesinas y urbanas en la provincia de Chota. En esa oportunidad se va a llevar el proyecto. Han tenido la gentileza de encargarme la coordinación con los demás dirigentes y especialistas en esta materia, y en esa fecha vamos a llevar el proyecto de rondas urbanas y las modificaciones pertinentes a la ley de rondas campesinas. Obviamente, vamos a buscar invitar a la mayor cantidad de congresistas para que participen en el debate con sus ideas, con sus técnicas, sobre todo de la actividad legislativa, y para que también asuman el compromiso de llevar adelante ese proyecto de rondas urbanas. Desde ya quisiéramos comprometer, y le vamos a invitar oficialmente a nuestra congresista, que ella, que está mostrando sensibilidad en estos asuntos, en estos problemas, creo que puede ser, no podemos decir padres, pero puede ser una de las madres que den a luz este proyecto. Y yo les aseguro que solamente de esa manera vamos a poder, si no vencer, por lo menos controlar a la delincuencia. Por lo menos controlar a la delincuencia. Y fíjense, también otra de las conclusiones de este evento de marzo fue inaugurar el proyecto piloto de rondas urbanas en el distrito de San Juan del Lurigancho, que como todos ustedes saben es el distrito más poblado de Latinoamérica. El alcalde ha tenido gran participación, él financió gran parte del evento, porque ustedes saben que realizar un evento así con 1.500, 2.000 personas es un costo elevado, pero
nos han apoyado los alcaldes, también el de Puente Piedra, etcétera, y se comprometió, y en ese día hemos inaugurado el proyecto piloto en San Juan del Lurigancho y está funcionando. Me han dicho que ya tiene como 30 comités organizados. Y no solo eso, sino que está trabajando San Juan del Lurigancho, pero le están llamando de distintos distritos. ¿Qué significa eso? Hay entusiasmo, hay interés y hay voluntad. ¿Y saben por qué? Porque siempre decimos, ¿no es cierto? Oye, pero si ya existen los comités de seguridad ciudadana, ya existen las juntas vecinales, etcétera, ya existen. Entonces, ¿por qué papel cumpliría la ronda urbana? Pero ¿saben cuál es el problema? El problema que estos comités, estas juntas vecinales, pertenecen a la municipalidad. Y cuando pertenecen a una municipalidad o no son organismos autónomos, se politizan. Y se da la orientación que quiere el alcalde o la autoridad política o de la cual dependan. Y así no va a funcionar nunca. ¿Por qué funcionaron las rondas campesinas? Porque tuvieron autonomía y organización democrática plena. Entonces, muy bien, hay que organizar las rondas urbanas también con esa misma autonomía y organización democrática plena. Si no, no va a pasar nada. ¿Y saben por qué? Porque fíjense, acá hay un detalle. Miren las facultades que tienen las rondas campesinas. Las rondas campesinas. Primera facultad, prevenir el delito. ¿Cómo lo hacen? Organizándose en las rondas nocturnas y persiguiendo el delito. Previenen el delito. Segunda facultad, administrar justicia o resolver el conflicto. Función jurisdiccional. ¿Cómo lo hacen? La junta directiva, la asamblea se reúne, investiga y resuelve el caso. Tercera facultad, participar en la fiscalización de la ejecución de los presupuestos públicos en su respectiva comunidad. Participar en la fiscalización. Y cuarta facultad, participar en la gestión y desarrollo de su comunidad como entes autónomos. Entonces miren lo que significa una ronda. Esas 4 facultades que son inmensas, que son recontra trascendentes. Pero si eres una junta vecinal, solamente colaboras con tu municipalidad y ahí te quedas. Y peor aún, la gran frustración que existe. Participamos nosotros, comités de autodefensa, juntas vecinales, detenemos a un delincuente, lo ponemos a disposición de la policía, la fiscalía, y al siguiente día lo tenemos ahí mismo sacándonos la lengua. Entonces, ¿qué pasó con nuestro trabajo? Absolutamente nada. Pero como ronda, si es que le reconocemos a la ronda urbana las mismas facultades de la ronda campesina, está bien, participan, lo intervienen y ellos mismos resuelven el asunto. Obviamente no van a ver pues los casos de tráfico de drogas, de crimen organizado, de violaciones de menor, no van a ver eso porque esos son crímenes ya gravísimos que queda a la competencia exclusiva de la justicia ordinaria, jueces y fiscales. Pero la gran cantidad de delitos que son precisamente hurtos, robos, arrebatos, violencia, etcétera, estafas, etcétera, esos casos los resuelve la ronda sin ningún problema. Entonces, interviene al delincuente. Ese delincuente no se va si es que no se resuelve el problema. Y fíjense, por eso que les decía, la ronda campesina en su administración de justicia ha logrado niveles de eficacia del 99%. ¿Por qué? Porque miren, la ronda campesina, en primer lugar, previene el delito. ¿Por qué? Porque ese señor nunca más va a delinquir. Prevención, primera función, lo logra. Segunda, repara el daño.
¿Por qué? Porque traen al delincuente, hasta toda la familia se compromete y reparan al daño, devuelven el bien, etcétera, etcétera, o se compromete la misma familia a reparar, a pagar. Resuelta la reparación civil. Pero lo más importante, estas personas intervenidas por la ronda se resocializan. Y al final, ¿saben qué? Esas personas intervenidas por la ronda son los grandes dirigentes ronderos. Se han resocializado plenamente. Y no solo eso, y lo más hermoso es esto, logran la reconciliación de las partes. Después del evento, después de que se resuelve el caso, las partes salen abrazadas, totalmente en paz. Entonces, mire, nuestra justicia ordinaria, jueces y fiscales, ya quisiéramos nomás lograr un nivel de eficacia del 5 o 10%. No logramos eso. Por eso que el delito crece y crece y crece. No reparamos el daño. Por eso que nuestros procesos son ineficaces. Pero acá, fíjense, en primer lugar, previenen el delito. Segundo lugar, reparan el daño. Tercer lugar, resocializan a los imputados. Y cuarto lugar, reconcilian a las partes. Entonces, contribuyen efectivamente a la paz, a la pacificación de esa comunidad. Y si se logra en el campo, ¿por qué no podemos lograrlo acá? ¿Por qué no podemos? Entonces, fíjense, solo nos falta desarrollar en primer lugar el instrumento legal, que sea técnico, que sea adecuado. Tendrá que tener algunas especificidades que lo diferencien del trabajo de las rondas campesinas, porque estamos en la ciudad. Pero tenemos que legislar. Y fíjense, para la función fiscalizadora acá en las ciudades sería fenómeno, sería espectacular. ¿Por qué? Ustedes ven en cualquiera de nuestros barrios, levantan la pista y ahí se queda un año, medio año, etcétera. Es evidente que ahí no se está ejecutando bien el presupuesto público, que hay alguna cuota de corrupción o hay alguna anormalidad. Ahí interviene la ronda urbana. Oiga usted, ¿qué está pasando acá? Este problema tiene que ser resuelto y sobre la marcha tiene que resolverse. Pero ¿saben qué? Tenemos que tener una legislación que nos permita desarrollar o crear instrumentos o formas a través de las cuales las rondas tengan que interactuar y tengan que exigir a la autoridad, así como también tengan las facilidades para elaborar sus perfiles, sus proyectos de desarrollo comunal y presentarlos a la autoridad correspondiente, y sobre todo tener las facilidades para lograr su financiamiento y ejecución. Miren, si eso logramos, como se ha logrado en las rondas campesinas, yo les aseguro que la lucha contra la corrupción, que el compromiso de lucha contra la corrupción va a dar resultados, va a dar sus frutos. De lo contrario, no nos imaginamos qué podríamos hacer. Lamentablemente, ya no nos alcanza la imaginación. No hemos podido hacer nada, a pesar que hemos hecho de todo. Y ustedes escuchan a los grandes generales, especialistas, ¿no es cierto?, que han hecho esfuerzo, pero el resultado ha sido vano. Ese es nuestro gran problema. Y coincido plenamente con el pastor. Si no convocamos a la ciudadanía, no va a existir proyecto o plan de lucha contra la delincuencia capaz o idóneo para vencer a la delincuencia. Aunque quizás no necesitemos vencerlo, pero por lo menos controlarlo, reduciéndolo a su mínima expresión. Si eso lo logramos, estas reuniones, estas conversaciones que tenemos acá, obviamente con el auspicio de los organizadores, de nuestro pastor y sobre todo de nuestra congresista, que desde ya le pido su compromiso para el evento de Chota, doctora, que es el 31 de junio. Vayan programándose, le vamos a invitar oficialmente y la queremos tener ahí.
para hacerle su reconocimiento también por lo que está haciendo, porque esto que está haciendo no lo hacen todos los congresistas no lo hacen, están en otra nota, pero nuestra congresista acá lo tenemos, ahí en nuestra felicitación, y a ustedes mi agradecimiento por su atención. No tenemos mucho tiempo para desarrollar más temas, pero estamos trabajando. Muchas gracias.